Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de una gran invitada de lujo. Ella es Mónica Nepote, escritora, artista y montañista. Su práctica de escritura entrecruza diversos códigos, tanto textuales como visuales, sonoros y performáticos. Fundó y coordinó el proyecto de e-literatura del Centro de Cultura Digital. El año pasado publicó la muestra Semillas de nuestra Tierra, muestra ecopoética de México en coautoría con el poeta Jackskin Melchi, así como el material de lectura dedicado a Rachel Carson. Su libro de poesía-ensayo Las Trabajadoras acaba de aparecer bajo el sello editorial Heredad. Publica regularmente en su blog, Las Repúblicas de lo Salvaje, dedicado a literatura y medio ambiente. Pues muchísimas gracias, Mónica, por haber aceptado esta cordial invitación y nos sentimos muy felices y honrados de que estés aquí en Letras a Contraluz. Y me gustaría que iniciáramos con una lectura en voz alta de algo de tu autoría. Claro que sí, Ana Berta, muchas gracias también por la invitación y por dar este espacio. Y pues a todas las personas que pasen por aquí, les agradezco sus 5 minutos de atención. Voy a leer un poema de precisamente del libro Las Trabajadoras. Es un libro que, iba a decir un problema, es un libro problema. Un libro que aborda el tema de las mujeres y las máquinas feminizadas, y bueno, es como para hablar de las mujeres y el tejido, ¿no? Las mujeres y la mecanografía, y bueno, este poema tiene que ver precisamente con el tejido, se llama Abrigar. Algunas veces entendemos con el cuerpo los nudos y el calor. Pensamos las formas en que ustedes, las madres, las abuelas, multiplicaron su gesto de abrazar, cubriéndonos con lanas y colores. Es verdad que algo de nuestras células se desgasta al tocar los materiales. Si es así, todavía perdura algo de la piel de aquellas que tejieron. Los fantasmas me abrazan en el frío, la lluvia, en el dormir o el soñar, en la pesadilla o la inquietud. Los hilos duran más allá que nuestra vida. Sus ánimas tejidas en colchas o capas son lenguas silentes que nos cubren como una oración. Mm, Muchas gracias. Un inicio de por sí ya bastante fuerte. Creo que es vital que se reflexione en torno a lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Estas máquinas que ya están también en nuestra cotidianidad, ¿no? Y verlo también desde lo femenino. Me gustaría que también nos hablaras un poco, ¿por qué hacerlo como un texto híbrido? ¿Por qué poesía y ensayo combinados? Ujú. Pues a mí me gusta mucho pensar, bueno, a ver, más bien, siento que justo el espacio del poema es un espacio muy libre y muy abierto, ¿no? Que a lo mejor, y eso es una suposición, ¿no? Que yo pensaría que a lo mejor otros géneros de escritura o literarios lo tienen como más acotado. Yo siento que la poesía en general, y bueno, el poema, quizá tiene que ver con que tiene unos lectores limitados, no es la novela, entonces no está sujeta a lo que el mercado te condiciona también, tampoco tienes como los millones de lectores, pero sobre todo es como muy interesante o no, o más bien para aplicar una crítica de cómo la escritura que hacemos también se va pautando por esa maquinaria que es el mercado que va pidiendo y exigiendo. Y justo yo siento que la poesía en general y el poema como espacio de escritura es un espacio que permite mucha experimentación, que es muy flexible y te permite entrar ahí de una manera clásica o siguiendo una tradición, si tú lo quieres, pero también de una forma mucho más experimental. Es un espacio donde puedes pensar, puedes reflexionar, puedes cantar, puedes pintar también, ¿no? Puedes trabajar con imágenes, tanto con lenguaje y hacer imágenes, como con imágenes realmente, con archivos visuales, digamos. Entonces y bueno, y con espacio sonoro también, ¿no? Es un espacio como muy, muy flexible y que se presta como para trabajarlo de esta forma.
de alguna manera a mí me gustó como lanzar esa, vamos a decirlo así, y lo entrecomillo, esta provocación como para llamarlos poema ensayo, porque el primer texto que escribí, el que como que detonó la idea de hacer un libro dedicado a las mujeres y las máquinas, yo lo escribí pensando en hacer un ensayo, ¿no? O sea, era como que fue, ya ni me acuerdo cuándo fue, pero fue hace bastantes años y tenía como se juntaba como con el Día de la Mujer, entonces como que pensé mucho en las mujeres que estaban con, pues, en relación a las máquinas y las costureras en particular, que forman pues también, que son como imagen también de mujeres precarizadas y era como un volverlas a traer o invitarlas o provocar también a las personas cercanas, que son generalmente las que nos leen, ¿no? Como a poner sobre la mesa ciertas discusiones. Y eso yo lo pensé, yo dije, bueno, este es un ensayo y luego pues lo corregí, lo trabajé, dije, bueno, no estoy segura de qué sea, es como un poema, pero es, o sea, sí es un ensayo, pero también pues baila un poco, entonces, nada, ¿no? Como que en el libro hay prosas, hay textos más como con el formato de un poema, pero pues, sobre todo a mí lo que me interesa es reflexionar y pensar, ¿no? En esta reflexión que haces en torno al mundo, a la realidad, ¿cómo podrías definir entonces lo que es la literatura y la poesía desde esta experimentación que haces a través de tu obra? Ujú. Pues bueno, la literatura, creo que pensándola en el contexto actual, contemporáneo, ¿no? Es decir, donde tenemos como tantos estímulos transmediales, ¿no? Yo pienso que para mí la literatura es un medio más, ¿no? Es un lenguaje, o sea, en sí promueve, trabaja con el lenguaje, pero también es un lenguaje en sí mismo y me parece que es, bueno, es un código, ¿no? Es un código donde entran palabras eh, y bueno, es una materialidad, ¿no? Desde luego, o sea, es la materialidad del lenguaje es como tanto su visualidad, porque pues, está construido o sea, está representado o materializado en un alfabeto alfanumérico, o en un código alfanumérico, y también podemos tener como la oralidad detrás, pero pues en este caso nosotras consideramos que la literatura es hacer libros, ¿no? Las literaturas orales siempre las dejamos, bueno, cuando hablo de este plural, estoy hablando como del espacio de la cultura, ¿no? Las literaturas orales justo pues como que tienen un espacio, pues no sé, a veces ha sido como hasta puesto en cuestión porque pues no caben en un libro, ¿no? Es decir, o tienen que ser, o valen cuando son transcritas y son como, eh, es que me cuesta mucho trabajo usar la palabra eternizada, porque nada es eterno, pero bueno, cuando están como fijadas en un libro, ¿no? Fijadas como en una página, más bien. Entonces, creo que eso, creo que literatura y página es algo que está muy cercano, pero además esa idea de la literatura, la verdad es que, pues es muy, o sea, es de unos siglos a la fecha, porque pues antes toda la tradición literaria era literatura oral, entraba mucho desde luego los códigos de memoria, la transmisión de generación en generación, mecanismos de aprendizaje también para memorizar, en fin. Entonces la literatura, a mí me gusta mucho cuando hago talleres, es como vamos a pensar en cómo vamos a definir particularmente la poesía y siempre vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué sería la poesía para un poeta contemporáneo en Nezahualcóyotl? ¿Qué sería, cómo definiría la poesía François Villon? ¿Cómo definiría la poesía un poeta contemporáneo que trabaja pues con máquinas, ¿no? Entonces te vas a encontrar como que las definiciones siempre se van transformando de acuerdo a las prácticas y no solamente históricamente, sino también pues con qué materialidad trabajas, ¿no? François Villon trabajaba eh, o los poetas provenzales más bien, ¿no? Esa es otra de mis preguntas, el poeta provenzal, pues el poeta provenzal trabajaba con memoria, con canto,
Y bueno, François Villon, que sí tenía, que sí, quizá no tenía la idea de autor que se tiene, que tenemos ahora, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es? Híjole, a mí me gusta mucho, no te voy a dar la definición, pero acabo de escuchar una entrevista con Mario Montalbetti y dio una definición como para cómo podemos entrar a la poesía y me gustaba mucho que bueno, al poema y que al poema se le entraba como de lado, como entras al mar, ¿no? Para mí la verdad es que le estoy sacando la vuelta al definirte cómo lo siento yo, pero para mí es un espacio, eso, o sea, es una materialidad en concreto, me permite también como ensayar el montaje, ¿no? Porque pues también hay una especie de trabajo que tiene que ver con cómo estructuras tanto el texto como la secuencia de los textos. A mí me gusta mucho también involucrarme con la hechura de los libros, ¿no? Entonces me involucro mucho con el diseño, con la producción. Y nada, pues eso, para mí yo no desligo el tema de la escritura o de la literatura, y luego a veces también uso el término de escritura como más bien en general, porque pues puedo cambiar, me permite también cambiar de un género a otro o de un medio y de un soporte a otro. Y para mí la literatura y la poesía son un espacio de exploración, un espacio para hacer preguntas, un espacio para pensar en común y un espacio también como para hacernos preguntas acerca del lenguaje, ¿no? Y para rescatar al lenguaje de, pues, todo este como toqueteo eh, y como desgaste que tiene, pues, por los medios de comunicación, por tantas formas de expresión y sobre todo, como dice un pensador que es Bifo, ¿no? Como para rescatar al lenguaje de esta manera de cómo la economía lo ha trucado, ¿no? Ahora, en cuanto a lo performático, ¿por qué consideras que justamente también en esta época de la vida ha cobrado mayor fuerza y de qué manera consideras que le da una intensidad más poderosa a lo que se expone frente al público? Mm, yo creo que siempre ha estado muy ligada al performance, pero creo que de repente lo vemos más claramente y luego se nos desdibuja, ¿no? Y yo pienso, así, en cuanto me hacías esa pregunta, yo pensaba en los audios de Dylan Thomas, por ejemplo, leyendo sus poemas, ¿no? O en esta tradición que está como muy presente en la poesía en inglés, que hay hasta una forma, digamos, de lectura, ¿no? Como una forma en que la voz encarna la poesía, ¿no? Y donde importa mucho, pues, y eso es el cuerpo, ¿no? O sea, la poesía tiene un cuerpo detrás, tiene un cuerpo que la sostiene, tiene un cuerpo por el que pasó, ¿no? Y digamos, de alguna manera la poesía yo también la puedo ver como una extensión de ese cuerpo, ¿no? Que la vivió y que además puede engancharse a tu cuerpo y encarnar en tu cuerpo, ¿no? Por eso hay personas, yo no soy la más, eh, como, no tengo la memoria que tienen algunas amigues, ¿no? Para recitar así, para que se aprendan poemas de memoria. Pero pues, ¿cómo te pasa, qué sé yo, no? Algún poema, se me ocurre, pues, de Alejandra Pizarnik, que es una poeta que les gusta mucho a las poetas jóvenes, por ejemplo, o como me gusta leer en voz alta, a lo mejor, qué sé yo, Anne Carson, ¿no? O sea, como que a veces necesitas también que eso se encarna en tu cuerpo, ¿no? Y como que lo sientes. La poesía es resonancia también, ¿no? Y poner la voz, digamos, como para hacer esta música que hace sentido, que dice, que tiene una significación en cuanto al lenguaje, en cuanto a nuestro lenguaje natural, me parece pues un prodigio, ¿no? Y también creo que pues tenemos ahorita como muchas posibilidades, tanto de sistemas de almacenamiento, o sea, tenemos posibilidades de almacenar la voz, bueno, desde hace 100 años, ¿no? Pero, o sea, jugar también como con programas, tenemos estas máquinas por las que pasan tantas cosas, ¿no? Como, entonces podemos tocar la voz, podemos almacenarla, podemos repetirla, podemos expandirla.
Hay algo escénico también que siempre puede ser algo, pues un guiño que nos puede interesar a algunas personas y creo que también es una forma de dejar que la poesía habite muchos espacios. Pero yo pienso lo que te decía, ¿no? Yo pienso que antes de que existieran los medios tecnológicos como los entendemos ahora, cuando la tecnología era un espacio y una plaza y un instrumento que te acompaña, también era como algo sumamente performático, ¿no? Y era una manera también de llegar, de romper y de en ese momento como poner atención en algo que está ahí presente sin que sepas que está presente, ¿no? Esta manera de ver, esta manera de decodificar el mundo, esta manera de recordar, esta manera de invocar, esta manera de dolerse, esta manera de amar, ¿no? Que encarna, pues en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje natural. Uno de tus poemas que ahorita nos puedas compartir, que rompa justamente con todo lo establecido y que al mismo tiempo haga que lo encarnemos también los lectores, ¿cuál sería? Ay, qué difícil, ¿no? Es una responsabilidad muy grande. Yo no sé si yo rompo algo, ¿eh? O sea, ahí anda una humildemente haciendo sus esfuerzos, pero a lo mejor es que, bueno, pues podría ser quizá el primer conjuro de este libro. Y algo que me gustó mucho también hacer fue como, en este libro hay como una especie de, yo llevo un tiempo trabajando con pies, pues sí, como notas al pie, digamos, ¿no? Entonces, cada sección o alguna sección tiene estos textos que son como una especie de notas al pie y que salieron así, como que un poco explican cuál es el proceso, pero no son poemas, ni es instructivo, no sé qué es, y que a mí eso, digamos, como que me gusta que existan, ¿no? Y justo porque no sé qué es, quizá, digo, yo no sé si rompe algo, pero justo porque se filtró y llegó y se metió al libro y dijo: "Aquí quiero vivir", pues eso, ¿no? Entonces, la sección de conjuros, que eso es algo importante también como que se vea, ¿no? Porque también este libro tiene como su acento visual. Y dice, en los últimos tiempos prolifera una ansiedad por darle sentido a las palabras. Es decir, noto cada vez más que buscamos en su origen, su etimología y su composición una especie de fábrica posible, es decir, una manera de hacer volver. Es decir, esto no solo es invocar, es dar sentido, dar fuerza, es hacerlas concretas. Materializar el verbo, conjuro, conjurare, quiere decir ligarse a alguien con alguien. Para conjurar hay que tener un hilo y hacer costura. Hacer un gesto de trabajadora como lo hicieron mi abuela, mi tía y mi madre. Hago un pespunte, saco los filos y los hilos. Aquí está mi camino y mi mapa. Y yo lo que me imagino ahí es como una voz off que está aquí como diciendo, ¿sabes? O sea, hay un micrófono en este libro y eso me parece pues como interesante. Hay algo de poesía sonora ahí que habita una interfaz doble página, ¿no? Y eso no pretende ser un poema, es un texto. Y después, pues ya viene este primer conjuro, ¿no? Dime cómo, del fondo, del más allá, de una experiencia de contagio, buscando sin encontrar, buscando algo, rompiéndome las manos, las neuronas, buscando en esa forma o en el camino de regreso. Si las ancestras conjuraban para que sus ciclos completasen algo, la cosecha, las curaciones, el fondo de ese abismo que las más niñas mencionan como amor. Si en mi cuerpo existe una fuerza capaz de encajar cuchillos en la tierra y cortar las lluvias, si sangro y reviento cada vez que sangro, aunque sean las últimas migajas de esa fertilidad tan valorada, si construimos tras Juana Belén esa República Federal de las Mujeres, pese a los edictos y las prohibiciones, al sofisticado, enrarecido juego de palabras aristotélico que impide, que manda, pese a Schopenhauer o un cercano no cercano Melchor de las epístolas. Mejor lanzo la llama, arma de lenguaje, ese que busco, en ese más allá a donde me has recomendado ir. ¿Cómo se llega? Te pregunto con mi guía de ciudades cenicientas, ¿cómo?
mientras forzamos puertas clausuradas, desbrozando esos jardines húmedos, herbosos, entre catarinas, orugas o peores paisajes, nidos de alimañas. Búscate 20 minutos, minutos para reconstruir y descender a ese sótano pro alergias, a vapulear esa no acción, baja y busca entre los restos de las cosas. Ya me dirás qué rumbre y herramienta. Pero es que mira, tenemos que prender el fuego, tenemos que prenderle fuego al fuego. Y yo no sé si eso rompe, pero a mí me divertía mucho arrancar un libro hablando así, burlándome del sacrosanto contrato social del matrimonio y pues poniendo a la menopausia en primera fila, ¿no? O sea, la verdad me divierte pensar eso, ¿no? Como, hey, ahí les va, vamos a hablar de no menstruar, ¿no? Entonces, y bueno, y de Juana Belén, que fue Juana Belén Gutiérrez, que fue una feminista interesantísima de principios del siglo XX, ¿no? Que se atrevió a vivir un amor con mujeres, ¿no? Y que Flores Magón la corrió del anarquismo porque no podía con el hecho de que Juana Belén fuera lesbiana, ¿no? Y que cuenta también Lomnitz, que hizo la biografía de Flores Magón, pues que en algún momento la encarcelaron y la metieron con su novia a la cárcel y pues que las morras así tenían unas noches de pasión y toda la cárcel estaba así como, güey, ¿qué hacemos con estas mujeres, no? Entonces, nada, eso me parece divertido, ¿no? Como invitar a abrir mi libro, invitando a Juana Belén, burlándome de Melchor Ocampo, de Schopenhauer, hablando de la menstruación, clavar los cuchillos esa es mi invocación, ¿no? Como para cortar las lluvias, para hacer como todos estos lenguajes que me interesaban mucho. Y bueno, hay un guiño ahí a Marisela Guerrero, que es la que me decía que trabajara 20 minutos todos los días, ¿no? Que escribiera, me dedicara a escribir en lo que saliera, ¿no? Y bueno, eso. En el caso de el replanteamiento que se hace en torno al papel de la mujer, ¿cuál consideras que ha sido la función de la poesía para precisamente hacer ese viraje, cambiar el chip y mostrar otras formas de entendernos como mujeres? Pues eh, es una pregunta interesante, aunque yo la ampliaría a la escritura, Ana Berta, porque pienso también en el trabajo de muchas mujeres, pienso en Flora Tristán, por ejemplo, ¿no? Que es una de las, pues bueno, de las ancestras de los feminismos, ¿no? Y como en este libro, pues autobiográfico, extraño, ¿no? Donde hablaba de ser paria, de qué significaba como ser una mujer también que no terminaba pues de estar en ninguno de los dos mundos, ¿no? Ella era hija de un español, pero no se alcanzó a casar con la madre, que era peruana, entonces era como que se quedó un poco ahí medio desclasada y también entonces tenía otro tono de color de piel para ser francesa, pero estaba en Francia y era como raro ese lugar, o no, mentiras, era al revés, el padre era el peruano, la madre era la francesa, o sea, no, ahorita se me confunde un poco, pero no, esa era la Pero su historia. identidad Sí, estaba o ahí, sea, ¿no? la En esa identidad estaba en dualidad, voy a en usar ese el término limbo, por así decirlo. mestizaje, ¿no? Pero eso, y no podía como tener acceso a una economía, también se separó muy joven, tuvo hijos como todas las mujeres que tenían hijos muy jóvenes, tenía que trabajar porque no tenía una figura paterna que la protegiera, ¿no? Económicamente. Entonces, pues ella cuando si viaja a Perú, estaba yo como invirtiendo, bueno, eso también da la menopausia, provoca estas confusiones, estos hacks de memoria. No hay Y problema. eso, ¿no? O sea, ella como que aborda desde el rollo de quién soy, ¿no? ¿Qué soy? Y no era particularmente que hiciera poesía, pero me parece como esas irrupciones del yo, ahí más bien como que me parecería bien interesante detectar
¿En qué momentos en la poesía, por ejemplo, y ahí vuelvo, ¿no? Como al ejemplo de Pizarnik, pero también de Blanca Varela, pero también a su modo Ida Vitale, que aunque tienen un registro distintos cada una, o Olga Orozco, ¿no? Te estoy hablando como de poetas igual de generaciones como más atrás. Y la forma en como ahora escritoras más jóvenes lo abordan, ¿no? O sea, Yolanda Segura, por ejemplo, que tiene un trabajo interesante, Carla Fessler, que no viene desde, o sea, Carla Fessler, si tú te fijas en su trabajo no aparece, o sea, ese yo es un yo ficticio, ¿no? Pero hay como todo este desdoblamiento y este juego del lenguaje y esta como capacidad también de usar símbolos como muy desafiantes, ¿no? Tiene un poema que arranca con un verso increíble y que menciona a la Madre Teresa de Calcuta y es, o sea, es como hace algunos años yo recuerdo que me tocó organizar unas lecturas de poesía por ahí como en el 2006, 2007 en el Arte Alameda, en un contexto de había una cabina de radio ahí, porque era parte de una exposición dedicada a Radio Global, que era un proyecto de Tijuana y Guadalajara. Y bueno, pues o sea, invité a varios poetas que estaban trabajando y invité a Marisela Guerrero y entonces, bueno, al presentar a Marisela dije que tenía algo que de repente no estaba tan presente en la poesía mexicana, que era el humor, ¿no? Y siento que ahora justo la voz de las mujeres ha tomado como muchas derivas, muchas búsquedas, desde la denuncia, pero también al juego, ¿no? A esta cosa como de trabajo con humor, hablar de la vida cotidiana, hablar de las formas en que estamos presentes eh, en muchas materialidades, como, no sé, mandando mensajes por WhatsApp, y cómo entra, digamos, como toda esta vida cotidiana en los poemas, ¿no? Cómo aparecen directamente como este yo que navega en Internet, o yo qué sé, ¿no? O sea, como que siento que también a esa frescura de veras de entender que la poesía refleja tu acontecer diario, creo que de eso es de lo que muchas mujeres es cómo se está trabajando, ¿no? Y me parece bien interesante. Ahora, en esta discusión que a veces se crea en torno a la inteligencia artificial que ya toma de aquí y de allá y crea algo, un poema, un escrito, em, ¿qué es lo que consideras como poeta y como escritora que siempre le va a faltar a la inteligencia artificial que el ser humano sí posee? Bueno, mira, yo trabajé 8 años en el Centro de Cultura Digital, ¿no? Entonces, digamos que durante 8 años investigué y trabajé mucho con el tema de las tecnologías. Entonces, yo ahí tengo como un una mirada, o sea, mi mirada crítica hacia las inteligencias artificiales poco tiene que ver con que el hecho de que escriban o sea, estamos escribiendo con máquinas desde hace muchísimo tiempo. Las primeras obras que se hicieron como justo en coautoría con las máquinas son del 52 o del 54. Y digo del 52 o 54 porque los críticos, pues hay quien apuesta que fueron las love letters de un señor que se llamaba Christopher Strachey, o si fue en el 54 Theo Lutz con los poemas estocásticos, ¿no? Y lo que ellos hicieron fue, le dieron instrucciones a la máquina y la máquina al azar escribió, o sea, escribió algo, pero con una base de datos, obviamente, ¿no? Y esos son los pañales de la inteligencia artificial, o sea, sí hay, y hay muchos artistas desde la poesía electrónica que lo han hecho, Eugenio Ticelli lo hace, Elika Ortega lo ha hecho, o sea, Milton Laufer, pero hay una poeta que se llama Belén Gache, que a mí me interesa mucho, que es una poeta argentina española, que ella ha hablado y reflexionado mucho sobre los automatismos del lenguaje. Y muchas veces en nuestra escritura se nos cuelan esos automatismos, ¿no? Y muchas veces cuando hacemos novelas se nos cuelan esos automatismos, ¿no? Porque el lenguaje siempre hay una automatización, o sea, una forma, o sea, realmente desacotar, digamos, y crear esto.
como dicen mis amigos de las prácticas narrativas y un poco como parafraseando también a Donna Haraway, ¿no? O sea, pensar otras metáforas que hagan como que reflexionen sobre el lenguaje o pensar pensamientos que piensen otros pensamientos, ¿no? O sea, es la verdadera labor de la desautomatización. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Lo grave es dos cosas. Una es cómo están pensadas las inteligencias artificiales y quiénes las diseñan y quiénes están detrás, y son los hombres blancos de Silicon Valley, y no están pensando en las mujeres de la Amazonía ni en las mujeres pobres de Singapur y por lo mismo, todas esas tecnologías que están hechas como para la voracidad utilizan muchísimos recursos naturales, ¿no? Pongo un tape en recursos porque el recurso natural no es un término que me encante, pero entonces para mí lo complicado con las inteligencias artificiales no es que escribamos con la colaboración con las máquinas. A mí eso me parece interesante. Hay hasta ya una tradición de artistas que ha trabajado con eso. Me parece muy interesante el abordaje de Belén Gache cuando habla de la automatización del lenguaje y cómo pone eso en jaque en sus textos, donde también habla de la mecanización y los robots, ¿no? De internos, cómo escriben esos robots. Y ella lo hizo antes de que estuviera este boom de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, y bueno, pues viene también de las vanguardias mucho, ¿no? Precisamente el dadaísmo lo que buscaba era romper esas automatizaciones del lenguaje que tenía la tradición detrás de la poesía romántica, que por el amor del Dios, ¿no? Estaba, o de las diosas, estaba llena de automatismos, ¿no? Entonces, sí, como que el tema de la originalidad es algo que a mí me aflige mucho menos, porque además, pues, de alguna manera, y ya lo sabemos, pues siempre hay una colectividad detrás, ¿no? Estás citando sin darte cuenta que estás citando, a veces sí tienes como referentes específicos si quieres trabajar algo con una metodología, como lo hizo una cierta escritora o escritor, ¿no? Y también uno va pobremente con lo que puede con sus recursos, ¿no? Y con su imaginación. Entonces, no sé, o sea, no sé si estoy siendo muy clara, pero no te voy o sea, yo no soy una autora que te va a responder, no, es que las máquinas nunca van a estar a nuestra altura. No, sí, o sea, para automatizar respuestas, por supuesto que sí, son mucho más rápidas que nosotros, ¿no? Por supuesto que pueden escribir poemas mucho más rápido, ¿no? O sea, pero mucho más rápido. Pero a mí nada me garantiza que el poema de la máquina sea menos bueno que los que escribe un humane cuando si dejamos salir esas automatizaciones donde damos por hecho que la belleza es una cosa y que la poesía tiene que representar tal o cual cosa, ¿no? Entonces, no sé, pero sí encuentro que en donde tenemos que poner nuestra mirada crítica es la forma en que se escriben las tecnologías y lo que el uso de estas tecnologías implica para nuestro planeta. Eso me resulta fundamental, ¿no? Hablando ahora retomando esta palabra, el planeta, tú haces ecopoesía. ¿Por qué es importante que ahorita, em, como poetas nos tomemos el tiempo de reflexionar e invitar también a quienes nos escuchen o nos lean a que tomen conciencia de esta fusión que existe entre el humano y la naturaleza, Ujú, entre nuestro mundo, el planeta en el cual vivimos y nuestra acción diaria que puede o no afectarle? ujú. Aquí volvería otra vez como a ampliar, ¿no? Las ecopoéticas o la ecopoesía es algo, o sea, es una etiqueta que se creó desde el país vecino, ¿no? Y es un buen término. Y digamos como que bajo ese rubro, pues es una manera de leer, de hacer una lectura de un conjunto de textos o varios textos que se han escrito, que miran, digamos, como hacia el planeta de una manera como mucho más alternativa o mucho más, pues, recomendable, vamos a decirlo así,
de cómo lo mira, qué sé yo, los inversores o el capital, ¿no? Pero pienso que, bueno, para mí y para muchas personas, o bueno, para mí, a partir de la conversación con muchas personas, más bien, que hacen activismo, me ha resultado muy interesante escucharles decir cómo ellas apuestan muchas veces como por la difusión o el contagio de estos pensamientos a través de las artes, ¿no? Porque como las artes apelan pues a, bueno, no sé, podríamos decir a lo sensible, pero eso sería meterme como en un callejón con cierta problemática, ¿no? Porque nos vendríamos a decir, bueno, no necesariamente todo tiene que ser, ¿a qué nos referimos con lo sensible? Y no solamente lo sensible nos lleva como hacia un estado como superior del alma, ¿no? También podemos irnos a las emociones como eh, desconocidas, oscuras, ¿no? A lo que está detrás, bueno, que es desde donde se mueven también como los extractivismos, ¿no? Pero sí pienso que por un lado hay una tradición, o sea, la poesía obviamente está en la humanidad desde que empezamos a tener lenguaje o comunicación, y al mismo tiempo la poesía puede ser comunicación o puede no serlo, ¿no? Porque no está obligada a comunicar. Puede ser también una zona donde se pone en crisis el lenguaje. Pero cuando hablamos de ecopoética, pues nos referimos también a todas esas miradas de poetas que miraron a su entorno, alrededor de sí, que miraron el entorno, que no lo consideran quizá un entorno, que se consideran como enredados y forman parte de esto. Y también siento que muchas veces lo que nos hace la poesía, pienso en un poema que tiene Ezequiel Seidenberg que se llama Lo que el amor les hace a los poetas, yo diría lo que la poesía les hace a los poetas, es que te ayuda a mirar, ¿no? Es una forma, es un medio para prestar atención. Y pienso que el prestar atención al mundo es muy necesario en este momento presente. Que prestar atención significa también tener tiempo para parar la loca maquinaria de la producción y que quizá no hay algo más improductivo que trabajar con el lenguaje, en el sentido del capital, ¿no? Y eso me parece quizá como que hace mucho sentido que uno escribe poesía versus el capital, porque pues bueno, aunque hay una economía en la poesía, aunque los libros de poesía circulan, implica hacerlos, implica un costo y también trabajar en la poesía implica espacio, tiempo que podría ser y es un trabajo no pagado y eso es a lo que voy, pero de alguna manera quiero pensar que en ese sentido rompe un poco la máquina de la producción eh, monetaria eh, con sentido, con que tiene una traducción inmediatamente a pérdida y ganancia, ¿no? Y yo siento que lo que le hace falta justo al mundo es tener un espacio para pensar en todo lo que hemos perdido, incluyendo, y me atrevo a decirlo, el espacio de la espiritualidad, ¿no? Y creo que en mucha la tradición de las literaturas, ahí sí, de donde le busques, lo tienen las literaturas en lenguas originarias, pero también te lo encuentras en las tradiciones de la literatura, de la poesía mexicana, de la poesía en México, porque te lo encuentras en Pellicero, te lo puedes encontrar obviamente en las voces, bueno, ya lo dije, ¿no? En las culturas originarias, en las voces prehispánicas, pero también te lo puedes encontrar en, no sé, en los poemas que hacen los niños, ¿no? Al hablar de lo cercano y lo inmediato, o te lo puedes encontrar en la poesía infantil. Es una forma de relacionarte con otros seres igual de importantes y algo que puede hacer la poesía, igual de importantes que uno. Algo que hace la poesía es que hemos entendido muy bien pensando en ella, en sus formas, en su libertad y en su lenguaje, a pensar en otro tipo de relaciones, ¿no? Y a mirar con otro tipo de mirada, pues, ¿no? Y eso me parece como, pues,
muy, muy lindo y muy importante de resaltar, ¿no? Un poema que vaya en torno a este tema, enfocado en la ecopoesía, ¿tendrás uno a la mano? Pues, híjole, no tengo aquí, a ver, tendría que abrir un archivo. Sí, justo pienso en los de mi amigo Jaskin, que con él Sí. hice, esta antología de ecopoéticas y, o sea, déjame ver si lo encuentro rapidísimo, pero Sí. él tiene un libro súper bonito y en una de esas, y sí lo tengo acá atrás, que son poemas sobre el pedregal, ¿no? Okey. Y sí, sí lo tengo, dame un segundo. Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, estamos aquí con Mónica Nepote, les invitamos a seguirla también y a conocer más de su trabajo. Sí, aquí está justamente Semillas de nuestra tierra y aprovecho como para hacer el comercial, que bueno, es un libro que tenemos impreso, pero que también se puede descargar. Lo hicimos, o sea, aquí donamos nuestro trabajo todas las personas que participamos, ¿no? Jaskin y yo hicimos la selección, pero invitamos a una serie de personas a escribir sobre otros poetas y esto es como una donación a la tierra, ¿no? Porque, pues, bueno, porque se requiere, ¿no? Y justo, estoy buscando, aquí está. Tiene bueno, un poema, por ejemplo, sobre un árbol hermoso que es, pues, no sé si sea endémico, pero es nativo, que es el tepozán, ¿no? Y que el tepozán es un árbol increíble que a veces nace en medio de la tierra y los restos de concreto, rompe el concreto. O sea, el tepozán tiene una fuerza para existir impresionante, ¿no? Y forma parte del libro que se llama Meditaciones del Pedregal. Y dice, Tepozán, Budleja Cordata. Luz, vida que vuelve con el Señor del camino. En sus manos nada tiembla, florece hermosa la piedra con la primera lluvia del corazón. O por ejemplo, la lluvia del poema, que nos habla como de zonas que ubica que eso es algo que me gusta mucho también eso que llamamos la ecopoesía, que habla de lugares específicos también, o de seres específicos, ¿no? De un árbol, bueno, tal cual el tepozán, o de unas flores precisas, en fin. La lluvia del poema. Subida del ajusco, ¿de dónde brotó el día? ¿De dónde brotó la noche? Gran poesía, gran silencio. El viento despeja el día y la noche. Se ve el Hatum Mayú y el alto río del cielo tocó mis cabellos y los convirtió en polvo y escuché en los oídos el canto que da la luz. Luego me dije, yo escuchaba solo mis palabras sin que fueran mías, sin que tuvieran raíces, pero las he escuchado tan solo un poco en el tacto de mi cuerpo con el viento, tan solo un poco en el tacto de mis ojos con las estrellas, en el tacto del día y la noche en mis sueños. Entonces volví al agua que ha recorrido estos años, cantando en mi corazón, y escuché la lluvia antigua y transparente bailando y cantando poemas. Agua que purifica, agua que embarra, agua que da la vida, agua que la mata. Y pedí al canto de las gotas cayendo como gran lluvia amorosa. Enséñame a absorber con mis raíces el silencio. Enséñame a crecer con este silencio. Enséñame a vivir con este silencio. Enséñame a hablar las flores de este silencio. Ayúdame a madurar bellas palabras con este silencio. Ayúdame a cantar en el compás del agua. Y mi corazón, como una flor que se abre, me mostró la poesía. Y es un poema súper bonito de un libro muy hermoso y que además pues nos habla de esto que te digo, ¿no? O sea, no solo es el entorno que conocemos y podemos reconocer, cualquiera que tenga como una subida que tome la Picacho Ajusco, pues sabe de qué está hablando y además
pues está muy en Jaskin lleva muchos años viviendo en Japón y él justo estos ascensos, digamos, por ese camino de la Picacho a Cusco lo hacía porque estaba estudiando cultura oriental y la literatura japonesa en un espacio en el Colmex. Y bueno, pues es bien interesante como él también convierte este espacio del poema en esa oración en la que está pues vigente o palpable esa relación profunda con los elementos de la naturaleza, incluyendo su cuerpo, ¿no? Em, y un poco también me recordó a los haiku, porque precisamente es contemplar el momento, ¿no? Y contemplar la naturaleza y registrarla a través del lenguaje en unos versos, que aquí, bueno, se extiende más, pero tiene como esa idea, ¿no? Que es bastante similar, siento yo. Ahora, el tiempo se nos va volando, pero no me quiero ir sin que antes nos digas algunas recomendaciones de escritura en los talleres que impartes. Ujú. ¿Qué consejos les puedes o les das a tus alumnos para que vayan puliendo su estilo y que al mismo tiempo no dejen la verdadera esencia de lo que escriben, de lo que sienten? Pues para mí es muy importante como poner el cuerpo, desde hace muchos años trabajo con el cuerpo como un sensor, ¿no? Porque es lo que tenemos. Y cuando hablo de sensor me refiero a con S, obviamente, no con C. Es decir, sentimos con todo el cuerpo, pero ¿cómo podemos hacer de nuestro cuerpo una oreja gigante, ¿no? ¿Cómo escuchamos o un ojo gigante? ¿Y cómo sentimos con la piel? ¿Cómo entendemos también que nuestro cuerpo es un planeta que aloja otras formas de existencia, puesto que tenemos pues células no humanas y tenemos flora intestinal y tenemos pues seres minúsculos que habitan, microscópicos que habitan y que están en nuestra piel, ¿no? Y cómo la vida es este sistema tan complejo, ¿no? Del que somos parte y al que podemos observar. Y para mí es bien importante el partir desde la observación y la escucha y el punto de vista, ¿no? Jugar con la mirada microscópica, pero también la macroscópica. Y un texto que, por ejemplo, a mí pues, es con el que arranco y siempre he dicho que es mi Biblia, es La montaña viva de Nan Shepherd, porque es un texto que a mí me cambió mucho la manera de mirar la montaña, ¿no? Como me describo también como una de mis identidades preferidas es la de ser montañista. A mí, Nan me enseñó a mirar, a escuchar, ¿no? Y incluso a ver más allá de lo que en realidad estamos viendo, ¿no? Y algo que me interesa mucho siempre es como pensar, siempre hago la pregunta, ¿qué lenguaje es necesario hacer nacer para hablar de eso que estamos contemplando? Porque muchas veces, al menos fue lo que me pasó a mí, yo descubrí que yo al principio cuando empecé a ir a la montaña, que yo no tenía lenguaje para hablar de lo que veía. Y entonces trabajar en torno a adquirir ese lenguaje y además abreva de muchas fuentes, ¿no? Desde las descripciones, qué sé yo, científicas de los geólogos o los vulcanólogos, pero también de la botánica, ¿no? Pero hay también un lenguaje inaccesible, ¿no? ¿Cuál sería el lenguaje de las abejas? Y no necesariamente les humanos vamos a saber pues, cómo es que o sea, sabemos algunas cosas de cómo se comunican y los patrones de lenguaje y de significación, pero no vamos a saber al 100% cómo siente una abeja, pero si algo tenemos como especie es eso que se llama, esa forma como de empatizar o de desdoblarnos y pensar qué sería ser una ballena, por ejemplo, del Golfo en el Mar de Cortés, que ahora es un espacio que está muy amenazado con este proyecto Saguaro. Y ahí se junta todo lo que te decía, ¿no, Ana Berta? O sea, se junta mi preocupación por ver y pensar cómo sostenemos la vida, cómo le cantamos a la vida también, o sea, o cómo pensamos en la vida de estas otras eh, entidades o seres vivientes y al mismo tiempo, pues hacemos algo no sé si decir algo de activismo, pero nos preocupamos por las cosas que importan, ¿no?
Para finalizar, por favor, compártenos algún otro poema y finalmente tus redes sociales, próximos eventos en los que vas a estar, Claro. algo que tengas de proyectos. Sí, pues les voy a compartir justo un poema que me gusta leer y que creo que es el poema transición entre las máquinas y el mundo de las plantas, ¿no? Que es una especie de memorándum, bueno, de oficio más bien, ¿no? Y lo escribe una voz que es como una secretaria quien recibía dictado, pero que más bien ahora hace su propio anuncio, ¿no? Estimados míos, soy una criatura que se extiende y se desprende de la infancia. Crecer rápido fue necesario como estrategia de sobrevivencia. Soy esa criatura que se apuntala, surge otra vez adulta, con otros brillos y brillos en la piel, sin entender bien la violencia implícita de la que hacen gala. Me aparto de las líneas de su dictado, de sus sombras, sus sillas rectas. Renuncio al lugar que me destinan para adentrarme a un jardín desconocido en el que me encuentre dulcemente con las de mi calaña, las fijas, las húmedas y misteriosas, las que palpitan bajo tierra, las que florecen cuando llegan los vientos propicios, las que atraen por colores, por texturas, las que se hacen cantar, las que aguardan la visita, el vuelo, las que crecen en las rocas. Y muchas gracias. Y tenemos un evento el próximo 8 de febrero. Hay un festival de poesía y performance que se llama el Festival Kerouac. Va a ser en el Centro Cultural de España y pues justo ahí voy a estar participando y voy a trabajar con mis paisajes sonoros, que a partir de unos paisajes que hice de 3 años de caminatas con hongueras, y bueno, los voy a intervenir y voy a hacer ruido y voy a leer textos también. Excelente, muchísimas gracias, Mónica Nepote, por habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz. Muchísimo éxito, muchas bendiciones, que siga tu poesía cada vez llegando a más y más personas y sobre todo tocando los corazones, que es lo más importante, porque de allí surgen los cambios, las transformaciones verdaderas para dejar un impacto positivo en nuestra sociedad y en la realidad del día a día. Pues muchísimas gracias también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su atención, por su tiempo. Esperemos hayan disfrutado de escuchar de viva voz de la autora todo lo que ella concibe como poesía, como escritura y la importancia de tomar la escritura para hablar de lo que importa hoy en día, el medio ambiente y la relación con el ser humano. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ana Berta, y gracias a todos y todas. Gracias.